Librizón es un ensayo de hacer un sitio agradable donde se vendan libros. Y para ser más agradable aquí en Ibagué es vender cervecita, vender traguito al lado de los que hablan de libros y hay eventos de libros. La idea sale de Nicaragua, que fui a Nicaragua a ver cómo iba la revolución sandinista y encontré un bar parecido a lo que después se llama aquí Librizón. Y es un pedacito donde venden libros, iban los intelectuales a hablar paja, a hablar de la revolución, a hablar un montón de cosas, y vendían libros. O sea, lo uno con lo otro se podía hacer porque lo que no daba utilidad al libro lo daba la cerveza. Ese negocio se monta aquí, en la 10ª con Quinta, pero le ponen una bomba porque decían que ese era un foco comunista, los de la brigada. Inclusive tengo una anécdota que charlábamos ahora, que es que llegan a decir, ¿usted no sospecha quién fue el que le puso la bomba? Pero pues si no saben ustedes que son los que las ponen. Le dije al comandante de policía o al de la policía que estaba viendo los estragos que había hecho la bomba. La bomba se la reivindica Rojo Atá, que son los primeros paras que aparecen en el país del río Atá en el sur del Tolima. Eso se la reivindicaron en un pasquín que sacaron que habían puesto la bomba. Ese fue el libro más agradable porque era un patio grande, era una casa de bareque, o sea, era lo que yo quería hacer. Y encontrar un sitio donde los intelectuales, los pintores, los músicos fueran a tocar, a cantar o a leer poemas, a leer cuentos. Ese era el encanto del Librizón, el sitio de encuentro de los intelectuales para tomar cerveza y oír una cosa que no se conocía mucho aquí, salsa, son cubano. Entonces eso se ponía y la gente hablaba paja y ahí nos quedábamos tomando cerveza y hablando, arreglando el país, que nunca se arreglaba por la paja que hablábamos nosotros. Yo buscando sitios me fui para Santa Elena, cerca de la universidad, porque el público que habíamos conseguido era más o menos universitario, no quería decir que no pudiera entrar otro. La cerveza tenía una característica, era barata, porque lo que yo buscaba era tener un lugar de encuentro que yo me lo disfrutaba y que me diera 10 pesos de ñapa, pues para mí era una felicidad. Y me voy para la 41 con cuarta en un rotico y monto Librizón y ahí me ponen la segunda bomba. También me volaron eso. Y la policía vuelve con el mismo cuento, que si usted no se va a quedar cuidando, porque digo, pongan un policía, me dice, no, es que no hay policías de turno. Y entonces, ¿qué quiere que yo me quede cuidando para que usted le avisen a los asesinos y vengan y me maten? No, señor, que se roben todos los libros, pero yo no me quedo aquí. Y me fui. Me tocó irme para el valle como 15 días. Eso duró ahí, yo ni me asomaba. Entonces me fui acercando a la universidad, que era el sitio donde eran profesores los que iban a beber, estudiantes inquietos, y comenzó a coger fama de que eran los izquierdistas, porque llegaban muchachos que tenían cuento contestatario, entonces uno echaba carreta allá y tomando cervecita, cosa más rica que echar carreta, tomando cerveza no hay. Entonces se creaban combos. Ahí nacieron muchas ideas de muchachos, construir alternativas en la universidad, construir alternativas de periódicos de izquierda, cualquier cosa. O sea, ese era el Librizón. Porque aquí hay una desgracia, no hay librerías. La única librería era Gonzalo Palomino, que fue el que me estimuló el amor por los libros, porque a mí lo único que me gustaba era el tropel. Entonces a mí no me gustaba esa maricada y hablar mierda y no darme en la mula con todo el que se me ponía por delante, y me fascinaba darme con la policía. Ellos no se daban cuenta que eso era un goce para mí, eso no era nada de nervios, eso era un goce esquivando piedras y dándoles, y ellos bombas y yo piedras. Pero eso era un goce. Esa es la historia que se teje con Germán Llanos al lado del Librizón. Entonces ese libro cogió fama. Entonces cualquier izquierdista que venía aquí le decía, ¿quiere echar una conferencia allá, una tertulia? Allá se iba, después de la tertulia echaba su cuento, leían poemas, hacían exposiciones de pintura, todo lo que fuera contestatario en esa época, porque hacer un marañaco diferente al oficial era de izquierda, echar un cuento diferente al oficial era comunista, o como ahora está diciendo nuestro amigo Duque, castrochavismo, todo el pendejo que piensa diferente es subversivo, porque son de las élites más asesinas que yo conozco. ¿Cómo es que le ponen bombas a una librería? Eso ni el fascismo era el único que los hacía. Y aquí en Ibagué, en donde estamos hablando paja, me puso 2.
Entonces Librison comenzó a coger una fama de ciertos personajes que tenían méritos académicos o méritos literarios o méritos como pintores, pero además no eran del establecimiento oficial, entonces hacían las exposiciones allá. Entonces yo diseñé el Librison con todos los bombillitos que se ponen para que iluminaran los cuadros y se hacían exposiciones, o iban escritores, por ejemplo, Roberto Ruiz. Como eran los intelectuales de esa época, uno de los que más me encantaba era Mario Lafón, que había hecho exposiciones en Nueva York, en Estados Unidos, y aquí no lo conocía ni la mamá. Y ese Mario Lafón pintaba reconocimiento mundial. Él fue uno de los que estuvo allá. Antonio Camacho Rugeles, que era el papá de la fotografía Luz, el primer fotógrafo que tuvo Ibagué, que también era pintor, era otro contestatario que desaparecieron en Bogotá y nunca se apareció su cuerpo. A él lo desaparecieron en Bogotá. Héctor Galeano, que también es un viejo escritor del Tolima, Godo, orina azul de metileno, pero era de los intelectuales y se tomaba cervecitas y sacaba sus columnas y las saca todavía en el Nuevo Día. Ese es un personaje que todavía está vivo. De la universidad, casi los profesores que eran medio contestatarios, allá también iban a hablar. O sea, muchos terminaban la clase hablando ahí con 2 cervezas en la mesa, lo que no decían allá lo decían ahí en la mesa hablando paja. Cantidades de profesores, porque era como el sitio alternativo a lo oficial, porque los demás los exponían donde eran las exposiciones oficiales y allá eran los alternativos. Entonces esa historia, como vuelvo y recuerdo, la comencé en Nicaragua, con Cardenal, que vi vender libros y tomar cerveza.